muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Como siempre, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios, desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos y dedicarnos su tiempo al nuevo mensaje de hoy en nuestro programa Encuentros. En el día de hoy seremos nuevamente valientes y abordaremos un nuevo tema un tanto difícil y a la vez polémico en su temática conceptual, en el cual no solo enseñaremos nuestra tesis teológica del tema, sino que aplicaremos el noble arte de redirigirlo hacia el Evangelio. Recuerde, estimado oyente, lo que siempre decimos: ningún tema en la Biblia tiene sentido estudiarlo en sí sin hacerlo en relación con el Evangelio, lección que siempre enseñamos en este canal. Así que todos aquellos que explican este u otros temas bíblicos, o incluso aquellos que escriben libros de meditaciones de la Biblia, o hacen meditaciones de pasajes de la palabra de Dios, pero sin relacionar ese tema con el Evangelio, eso es perder el tiempo. Es motivar solo la intelectualidad, es moralizar y es demostrar la incapacidad del escritor o del predicador para enseñar. Que conste en acta. Abordaremos el mensaje de hoy basados en el Salmo 2.7 y en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 5 y capítulo 5 versículo 5, pero lo haremos con el toque personal del Ministerio Tinajas y con el toque personal de quien les habla, Nikos Ricoy, para defender nuestra postura y enseñar la verdad del tema. Dividiremos nuestro estudio expositivo del tema de hoy en tres partes. Primero, evidentemente, tocaremos el significado bíblico del término engendrar que hay en el Salmo 2, versículo 7. En segundo lugar, daremos nuestra posición teológica del tema sobre el engendrado Hijo de Dios del Salmo 2.7. Y en tercer lugar, enseñaremos la relación que hay entre el Hijo engendrado y el Evangelio engendrado. Así que, como el tiempo se va, preste atención por favor a lo que diremos en los siguientes minutos, porque tenemos mucho camino por delante. Póngase cómodo y si algo no queda claro, por favor repase nuevamente el vídeo. Empecemos nuestro viaje argumental y entremos en materia. Empecemos entonces con la primera parte de nuestra exposición temática, el significado de la palabra engendrado. Vemos en el Salmo 2, versículo 7 que dice: Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 5 y en capítulo 5, versículo 5 dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo seré a él padre y él será a mí hijo. Tomaremos entonces estos pasajes para diseñar la tesis y el estudio del día de hoy. En primer lugar, entrando ya en la definición de la palabra engendrar, diremos que el verbo engendrar en el Salmo 2.7 está gramaticalmente en pretérito indefinido, es decir, cuando dice engendré, el pretérito indefinido nos muestra que es una acción completa, acabada y en el pasado. No es algo presente ni futuro ni por acabar. Es muy importante poner esta base gramatical de cara a definir lo que significa engendrado en el estudio del día de hoy. En segundo lugar, diremos que la palabra engendrar siempre en toda la Biblia es una palabra que significa crear. Así que aquí también significa crear. ¿Por qué iba a cambiar el significado aquí? No tiene por qué cambiar, solo que luego veremos qué es lo que se crea y qué es lo que no se crea. Es decir, mostraremos lo que se engendra y lo que no se engendra del Salmo 2.7. En tercer lugar, debemos aclarar el término hijo, el término Cristo y el término Jesús, y no confundirlos todos o intercambiarlos incorrectamente, porque si lo hacemos, las cosas no encajan. Cuando usamos el término hijo, estamos hablando de la relación que hay entre ellos, entre las personas de la divinidad.
Cuando usamos el término Cristo, estamos hablando de eternidad y de naturaleza divina de esa persona. Y cuando usamos el término Jesús, estamos hablando simplemente de la parte humana de esa persona. Por lo tanto, en el Salmo 2.7 vemos que no se habla en términos de la segunda persona de la divinidad, ni se habla de Jesús, ni se habla de Cristo, sino que se habla claramente del término Hijo. Por lo tanto, se está hablando de relación. Ahora, el verbo engendrar aquí en el Salmo 2.7 no puede significar nunca creación del Hijo, porque si así fuera, la Biblia entraría en contradicción con las tantas veces repetida naturaleza divina y eterna de Cristo. Divinidad y eternidad de Él, superabundantemente demostrada en otras partes de la Escritura. Concluimos entonces que el Salmo 2.7 no habla de la creación del Hijo, porque si la segunda persona de la divinidad, o sea el Hijo, hubiera sido creado, entonces, punto número 1, la salvación no sería una salvación eterna, sino una salvación limitada. Si el Hijo fuera un ángel, o quizás un superángel, algo creado, la salvación sería limitada, porque un ángel es un ser creado, por lo tanto la salvación no sería eterna, sino que sería temporal. Quizás duraría 1000 años, por decir algo. Y pasados los 1000 años, habría que volver a repetir el sacrificio expiatorio de ese ángel. Pero Romanos capítulo 6, versículo 9 dice que Cristo ya no muere más, la muerte no tiene dominio sobre él. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice que Cristo es autor de salvación eterna. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados de una vez y para siempre. Por lo tanto, queda contundentemente descartado que el Salmo 2.7 se refiere al Hijo como un ser creado. Punto número 2. Si engendrado en el Salmo 2.7 significara creado, entonces cuando alabamos al Hijo por su obra y le agradecemos y le adoramos, estaríamos adorando un ser creado, y eso sería pecado de idolatría, lo cual es impensable. Concluimos entonces que el Hijo no es creado. Punto número 3. Si engendrado en el Salmo 2.7 significa creado, entonces el Hijo sería un ser limitado y no podría perdonar nuestros pecados, tal como él mismo dijo que lo hacía, porque solo Dios puede perdonar los pecados. No perdona los pecados un ser creado. Y punto número 4, si engendrado en el Salmo 2.7 significara creado, entonces el Hijo sería un ser limitado y no podría absorber toda la ira y la justicia divina eterna descargada sobre él en el Calvario de parte de Dios, el juez justo y eterno. Si el Hijo fuera limitado, creado, engendrado o un ángel, entonces la justicia y la ira de Dios le desbordarían cuando cayera sobre él en la cruz y no podría ser el sustituto del hombre. En conclusión de todas estas razones, en este primer punto del análisis de nuestro estudio, el gramatical y conceptual, es contundentemente claro que el Hijo no puede ser creado. Ni el Salmo 2.7 habla de la creación de Cristo, ni habla de la naturaleza divina del Hijo, ni por supuesto habla de Jesús como hombre. Y por lo tanto eso de engendrado hoy tiene que referirse a otra cosa que veremos luego. Entremos ahora en la segunda parte del estudio, el desarrollo de nuestra tesis teológica, el Hijo engendrado. Habiendo ya descartado en la primera parte que engendrado no se refiere al Hijo como alguien creado, entonces, ¿a qué se refiere el Salmo 2.7 con eso de te engendré hoy? Bueno, nuestra tesis teológica es que el Salmo 2.7 y Hebreos 1.5 y 5.5 se refieren con eso de hijo engendrado a la creación de una relación de hijo-padre que fue creada para el propósito de la salvación. Es decir, en otras palabras, eso de hijo engendrado hoy se refiere a una relación engendrada en el consejo eterno, relación que ellos desarrollarían en todo el proceso de la salvación entre hijo y padre, una relación paterno-filial o filial-paterno que antes de ese consejo eterno no existía, sino que es una relación, un rol,
un posicionamiento que se crea, se engendra y se diseña exclusivamente para el Evangelio de Salvación. La relación que existía entre ellos antes del consejo eterno era diferente a la relación hijo-padre. Era una relación divina eterna y de otra índole que no sabemos, pero no era una relación paterno-filial. La relación paterno-filial o filial-paterno fue engendrada, diseñada, creada, inventada por ellos posteriormente de cara a desarrollar el plan empresarial de la salvación. Y eso queda demostrado por la palabra hoy. Ahora, escuche bien esto. Si el Salmo 2.7 dice que se crea, o sea, se engendra el título de hijo, en un determinado momento especial, entonces eso inferencialmente significa dos cosas. Primero, que en un principio no existía ese título, ni existía esa relación tipificada como hijo-padre. Y por lo tanto, en el Salmo 2.7 se infiere que ese título de hijo se engendra en un determinado momento concreto, es decir, como dice el verso, en un hoy. Segundo, si se engendra el título o rol de hijo, entonces automáticamente también se engendra el título de padre, porque no puede haber hijo sin padre. Y así es como entendemos e inferenciamos que el mismo día que se engendra el título, el rol y la función de hijo, se engendra también el título, rol y función de padre. Deducimos también que, si en un determinado momento se engendra el título de hijo, que automáticamente engendra el título de padre, concluimos por pura lógica que antes esos dos títulos como tales no existían. Por lo tanto, las personas de la divinidad en el pasado se relacionaban entre ellos de otra manera, pero no se relacionaban con esos títulos de hijo-padre en la eternidad. Por lo que vemos, uniendo todas las piezas del rompecabezas, concluimos en esta ecuación teológica que entre todas las decisiones tomadas en el Consejo Eterno relacionadas con la salvación, en esa reunión no solo se diseña el plan de salvación en todos sus detalles, sino que también se diseña, o sea, se engendra la relación que habrá entre hijo ejecutado y padre ejecutor. La engendración es diseñada de cara a la salvación, no de cara a cuestionar la naturaleza divina de uno de ellos. Las sectas, tipo los mal llamados Testigos de Jehová, manipulan este pasaje para hablar de la creación del Hijo. Pero ahí no habla del Hijo como creado, sino que se habla del título, del rol y la función de Hijo creado. La naturaleza divina del Hijo aquí no es el tema. Aquí el tema es el título, la relación y la función engendrada de Hijo de cara a la salvación. Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana para comprenderlo mejor. Cuando se decide crear una empresa entre dos o más personas, ahí empieza, ahí se crea, ahí se engendra una nueva relación entre las personas que constituirán la empresa, que es diferente a la relación que había entre las personas anteriormente a la constitución de la empresa. Repase este argumento. Por ejemplo, cuando se constituye una nueva empresa, se hace una reunión y ahí se engendra un rango o una función, por ejemplo, de director general. Se crea, por ejemplo, un director ejecutivo y se crea, por ejemplo, un consejero delegado, etcétera, etcétera. Todos roles y relaciones que antes no existían entre esas personas. Es decir, se hace un consejo de empresa por primera vez y en ese día, en ese hoy, se engendran las actas y las funciones de la futura empresa. De la misma manera, estimado oyente, en este caso, con la empresa divina sucede lo mismo. El director general, o sea el padre, sería el cargo engendrado para la empresa llamada salvación. El director ejecutivo, o sea el hijo, sería el cargo engendrado y supeditado al padre para ejecutar la obra de la salvación. Y el consejero delegado sería la función engendrada para el Espíritu Santo para la parte logística de la empresa de la salvación. Es decir, volviendo al ejemplo de la vida real, esas tres personas en la vida real que no tenían ningún cargo antes de constituir la empresa, que simplemente eran personas iguales, normales,
quizás amigos o compañeros de universidad o incluso simples vecinos, sin rangos, ahora, a la hora de constituir la empresa, la cosa cambia. Ya hay un orden, ya hay una autoridad, hay una cabeza, hay roles, hay funciones y las relaciones cambian. De la misma manera con la empresa de la salvación divina. Las tres personas de la divinidad se reunieron en consejo empresarial eterno en un día, en un hoy, y ellos decidieron engendrar, o sea, crear cargos de cara a nosotros los hombres y entre ellos mismos para llevar a cabo la salvación eterna. Así de claro, así de contundente. Y así fue como un día decidieron engendrar el sistema de relación padre-hijo o hijo-padre en esa reunión donde se constituyó la empresa eterna llamada salvación. Por lo tanto, el tema de ser engendrado es evidente que se refiere a los rangos, no a la naturaleza de uno de los miembros de la empresa divina. La naturaleza de ellos siempre fue divina, pero ahora lo que cambia es el rango, las funciones y el orden administrativo de la empresa salvación, donde cada uno ocupa su puesto y asume su rol. Y en el caso de una de ellas, asume el rol de hijo. De la misma manera que tres personas a nivel humano deciden constituir una empresa, y a nadie en su sano juicio se le ocurre pensar o creer que uno es más que otro, ni que uno tiene una naturaleza humana superior al otro, porque eso sería absurdo, lo mismo sucede con ellos tres en la divinidad. Ellos son tres personas preexistentes de naturaleza divina, por siempre, que entre ellos no necesitaban rangos, porque son perfectamente armoniosos y son iguales en todo en la eternidad, con ese amor perfecto, precioso, pero, al constituir la empresa de la salvación, entonces las cosas cambian, y es ahí donde se engendran puestos, y esos puestos son los que ya conocemos: Padre, Hijo y Consejero. Esta es la única explicación teológica e inferencial obtenida de la lógica bíblica y la combinación correcta de las pocas piezas y los pocos elementos que disponemos para entender el polémico tema de la engendración del Hijo en el Salmo 2.7, que se repite luego en Hebreos capítulo 1 versículo 5 y capítulo 5 versículo 5. El Salmo 2.7 es como una pequeña puerta abierta, minúscula, por donde nos metemos para pasar a un mundo de revelación admirable y ver tenuamente las maravillas que nos revela la divinidad. Es como un Stargate, una puerta a la comprensión de las estrellas divinas. La finalidad de engendrar una relación, un rol, un título hijo-padre es para dos fines. Primero, para el desarrollo del plan de salvación, para que haya un orden de autoridad en esa empresa divina. Y segundo, para ayudarnos a nosotros a comprender más y mejor aún, a nuestro nivel humano, la intensidad de lo que sucedió entre ellos en la vida ministerial del Hijo y en la ejecución judicial del Hijo en la cruz. Piense esto, estimado oyente. Si se hubiera diseñado una relación, por ejemplo, amo-siervo, o jefe-empleado, o algo similar, hubiera sido eso muy frío. Si se hubiera engendrado o diseñado una relación madre-hijo, eso hubiera sido muy sentimental, porque una buena madre no mata a su hijo, prefiere morir ella. Sus emociones no le permitirían ejecutar al hijo. Pero, una relación hijo-padre es más racional, más decisional, menos sentimental, y está más ligado a la idea de autoridad, y por eso se diseñó, se engendró la relación hijo-padre o padre-hijo, porque es la engendración perfecta para el Evangelio. Cualquier otro tipo de relación diseñada o engendrada hubiera sido imperfecta. Ahora, pasemos por un momento a ver lo que muchos supuestos teólogos entendidos del tema dicen. Los que afirman que el Salmo 2.7 se refiere al momento de la resurrección de Jesucristo, es decir, que el Padre el día de la resurrección engendra al Hijo y el Padre declara públicamente ese día a Jesucristo como el Hijo, eso no es verdad.
El problema de esa absurda teoría es que no se dan cuenta que eso de hijo amado ya había sido declarado mucho antes de la resurrección. Primero fue declarado en el día del bautismo, allí en Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando el Padre dice, «Este es mi Hijo amado». Y segundo fue declarado también el día de la transfiguración, allí en Mateo capítulo 17, versículo 5, donde también el Padre dice, «Este es mi Hijo amado». Por lo tanto, ese hoy, que nombra el Salmo 2.7, no puede referirse al día de la resurrección, porque eso de hijo ya fue dicho antes de la resurrección, y porque recordemos que engendrar es crear algo, y en la resurrección no se crea nada. Por lo tanto, esa tesis es errada. Nuestra tesis es que lo que se crea en el Salmo 2.7 es un título, un rol y una relación en el consejo eterno para desarrollar el Evangelio de Salvación. Esa es nuestra tesis, que es más plausible, lógica y exegéticamente más armoniosa en la Biblia que lo que dicen esos teólogos de que está relacionado con la resurrección, una opción y una opinión inconsistente y errada. Y pasemos ahora a exponer la tercera parte de nuestro mensaje, la relación entre el Hijo engendrado y el Evangelio engendrado. Ahora que comprendemos y hemos demostrado que el término gramatical engendrado del polémico pasaje del Salmo 2.7 se refiere a engendrar un título, un rol, una posición y a engendrar una relación entre el Hijo y el Padre para desarrollar la salvación, entonces nos queda ahora saber por qué fue diseñada esa engendración hijo-padre, padre-hijo. Y la respuesta, como no podía ser de otra manera, es que esa engendración hijo-padre fue precisamente diseñada para engendrar el Evangelio. ¿Qué otro sentido tendría discutir teológicamente el verdadero significado del Salmo 2.7 si no se relaciona con el Evangelio? ¿Y qué sentido tiene que hacerse hijo y hacerse hombre si no es para recibir del Padre, o sea, el juez de esta historia, la ira y la justicia que merece el hombre delincuente, es decir, el pecador, uno de los protagonistas del Evangelio? Piénselo, estimado oyente. ¿Qué sentido tendría engendrar esa relación filial paterno al estilo humano de la tierra para dos seres eternos y divinos que ya tenían una relación en la eternidad? Si no lo enfocamos en el Evangelio, sería solamente pura filosofía y divagación sobre el Salmo 2.7. Si no buscamos y redirigimos el verdadero significado y propósito del discutidísimo engendramiento del Hijo hacia el Evangelio. ¿Para qué fue engendrado el Hijo ya preexistente? Piénselo. Pero ahora le hemos hecho ver a usted, estimado oyente, que todo este estudio deductivo del Salmo 2.7 solo cobra sentido y converge si lo vemos a la luz del Evangelio, como siempre. Y así se hace comprensible la engendración del Hijo. Aunque el tema de interpretar correctamente el Salmo 2.7 no es fácil, todo hay que decirlo, porque es uno de los versículos y temas más difíciles de la Escritura, sin embargo nosotros se lo hacemos fácil, se lo hacemos comprensible y lo tenemos claro, estimado oyente, lo tenemos muy claro en el Ministerio Tinajas. Por ello, nos atrevemos con este tema y con cualquier tema que se hace más comprensible cuando el Evangelio le da sentido y cohesión al Salmo 2.7 o a cualquier tema, confirmando una vez más que el Evangelio está siempre subyacente en cada parte y en cada tema de la Biblia. Ahora, volviendo al punto del Evangelio, resulta que ese padre es también un juez, y resulta que ese hijo se hace hombre, y ahí es donde ellos empiezan a engendrar el Evangelio jurídico. ¿Por qué ellos decidieron engendrar la relación hijo-padre que luego engendra el Evangelio? Pues sencillo, estimado oyente. Por un lado, para diseñar la parte práctica del Evangelio, la muerte. Y por otro lado, para mostrar lo desgarrador que es ver a un padre deshacerse de su hijo, amado, ejemplar, admirable, perfecto, y habiéndolo amado toda la vida,
para destrozarlo con padecimientos, como dice Isaías capítulo 53, versículo 10, tratarlo ahora como un delincuente, tratarlo como maldito, expulsarlo de su casa y su familia, y aún encima lo ejecuta, lo mata en lugar del delincuente, descargando toda la ira y el peso de la justicia divina sobre él. ¡Wow! ¿Entiende ahora, estimado oyente, un poco más el Salmo 2.7? ¿Para qué fue engendrado ese título de hijo? Es decir, el título de hijo fue engendrado para que veamos la decisión fría y valiente que hay que tener para que un padre mate a un hijo por causa de un delincuente. La engendración del hijo nos acerca un poco más a comprender lo desgarrador que debe ser romper deliberadamente esa relación familiar hijo-padre, dejando de lado lo emocional entre ellos para dar paso a lo legalmente jurídico para salvarlo a usted y a mí del castigo eterno, estimado oyente. El desgarro de la unidad familiar divina se produce en el Calvario, como ya hemos dicho aquí muchas veces en este canal, cuando el Padre, como juez, ejecuta al Hijo como víctima inocente para que la furia de la ira de Dios y la justicia de Dios que merecen nuestros pecados, los suyos y los míos, queden satisfechos. Y ahora, cuando todo pecador entiende esto y obedece las dos condiciones universales que Dios pone, primero, arrepentimiento de los pecados, es decir, reconocerlos y abandonarlos, que es la primera condición. Y segundo, cuando todo hombre cree, se apropia, se agarra, se echa encima, valora, recibe que el Padre descargó la ira y la justicia sobre su Hijo por sus injusticias, segunda condición, entonces ese hombre, al cumplir esas dos condiciones, es perdonado, salvado y reconciliado con Dios, y se engendra a su vez una nueva vida en la persona. Y un día esa ira y esa justicia que merecía ese hombre ya no la recibirá jamás. ¡Aleluya! Maravilloso evangelio engendrado por el Hijo engendrado. Esto es el verdadero evangelio que fue fraguado, diseñado, modelado, pensado, calculado, detalladamente organizado y engendrado en el consejo eterno, hecho para usted y para mí, los benefactores de ese evangelio. Todo predicador que solo se centre en divagar por pretender tener la razón de cuál es la explicación del Salmo 2.7, sin ver que el Evangelio está detrás del Salmo 2.7, ese es un miope y no vale como predicador. Por eso vaya este estudio y nuestra explicación de este tema tan difícil como ejemplo, modelo y referencia de cómo se estudia y predica la teología y la doctrina de la palabra de Dios, redirigida siempre al punto central de la palabra de Dios, el Evangelio. Así que, ay de aquel que deseche este evangelio verdadero, engendrado en las entrañas mismas de nuestro Trino Dios. No sabe la que le espera. Y esos predicadores falsos de un evangelio falso, que no tienen ni idea del tema, tampoco saben la que les espera. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, hemos engendrado de forma breve y expositiva el difícil tema del día de hoy, el Hijo engendrado. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, el pastor Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas. Será entonces hasta que engendremos un nuevo mensaje sacado de las entrañas de la palabra de Dios. Un saludo pastoral a nuestros seguidores y oyentes y será hasta nuestro próximo encuentro.